Son tan amables, ustedes sigan con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Salmo 51. Dice la palabra de Dios: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro a mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Como iglesia estamos memorizando los primeros 12 versículos de este salmo que leímos, el Salmo 51, un versículo por mes. Estamos en el tercer mes, entonces nos toca el tercer versículo que dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y este es un versículo clave en este salmo, súper importante porque nos enseña qué es la verdadera confesión, o qué es la confesión eficaz, como sugerí en el título. Ahora, antes de estudiarlo, les recuerdo que cuando David escribe estas palabras, él tenía un corazón contrito y humillado, como nos dice en la última parte del versículo, el versículo 17. Entonces, aquí cuando dice, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, lo dice con mucha vergüenza, lo dice con mucha tristeza. Tiene un corazón contrito y humillado. La semana pasada, no sé si ustedes vieron en el periódico, sale una pareja de ladrones que habían atrapado, y el reportero menciona que los ladrones se estaban riendo enfrente del botín. Ahí los habían capturado, está el botín enfrente, lo que habían robado, y ellos cínicamente se están riendo, orgullosos de su pecado probablemente, no sé. Y hay gente así, increíble pero cierto. Reconocen su pecado, sí, pero muchas veces es con soberbia que lo reconocen, o a veces tal vez con indiferencia, o puede ser también con cierta rebeldía. Lo hice, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Lo hice yo? ¿Qué? Lo reconocen que lo hicieron, pero aún así muestran su rebeldía, su maldad, su pecaminosidad. Algunos hasta con cierto orgullo: verás cómo nos emborrachamos el fin de semana, no dormimos el viernes en la noche, no dormimos ni el sábado ni el domingo. Pero ¿cómo? Lo reconocen su pecado, pero no lo hacen con vergüenza, con tristeza, con un corazón contrito y humillado. La actitud del cristiano debe de ser la de David aquí. Entonces, cuando leemos este versículo, y lástima que no podíamos estudiar todo el capítulo, ¿verdad?, en un solo mensaje. ¿Se imaginan si fuera un mensaje de unas 19, 20 horas? No olvidemos el contexto. No olvidemos la historia y lo que hemos visto desde el versículo 1. Muy bien, es lo que vamos a estudiar entonces el versículo 3. Y recuerden esa actitud de David al decir estas palabras. El versículo comienza con la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El salmista, David, quiere ser lavado de su pecado, porque reconoce sus rebeliones y su pecado está siempre delante de él. Pero no crean que es que él quiere el perdón basado en que lo reconoce. No es que Dios nos tenga que perdonar porque nosotros confesamos nuestros pecados. No. David quiere ser perdonado porque se siente culpable, se siente sucio. Él reconoce la maldad de su pecado, reconoce la inmundicia de su pecado. Entonces, por eso, esa es la razón por la cual pide el perdón, pide ser lavado. Como nos dicen los primeros versículos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra
borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo reconozco qué tan sucio estoy, qué tan inmundo estoy. Esa es la razón. Y por eso tenemos esta palabra porque aquí. Y también, como dice en el siguiente versículo, contra ti solo he pecado. Él quiere ser limpiado. Él dice, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Y esto es contra Dios. Yo necesito ser limpiado. Esto urge. Es cuando nos sentimos sucios, inmundos delante de Dios, es entonces que tenemos razón para pedir que Él nos limpie. Es cuando reconocemos nuestras rebeliones y el pecado está siempre delante de nuestros ojos. Entonces es por eso que pedimos que Dios tenga misericordia, que en la multitud de sus piedades borre nuestras rebeliones. Muy bien, la siguiente palabra recalca que la confesión es algo personal. Yo reconozco mis rebeliones. Y noten aquí el énfasis, aquí en este texto, es muy personal. Dice, yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Muy, muy personal esto. Ahora, por supuesto, estamos aprendiendo los miércoles que debemos orar por los pecados de nuestra patria, como lo hizo Daniel. Y esto es justo y lo debemos de hacer. Y debemos orar también confesando los pecados de nuestra iglesia, de nuestra familia, lo hemos visto. Pero solo la confesión personal nos salva. Solo la confesión personal nos limpia nuestra conciencia, nuestro corazón. Una confesión generalizada, bueno, todos pecamos, realmente no ayuda a nuestra conciencia. Hasta como suena como excusa, ¿verdad? Bueno, todos pecamos, todos lo hacen, todos pecamos. No. Es la confesión personal, el yo, el mí, que realmente limpia nuestra conciencia. Yo lo hice, yo pequé contra Dios. Y es muy fácil, por supuesto, apuntar a otras personas, criticar a otras personas. Verás qué envidiosa la Petrina, verás qué envidiosa es. Y la Tiburcia, ¿cómo se vistió el domingo en la noche? En la mañana el hermano está hablando de las mujeres inmodestas y la sensualidad. Y verás cómo se vistió la Tiburcia, no lo puedo creer. Pero qué difícil es. Yo mentí. Yo fui el culpable de eso. Yo soy un codicioso de primera. Yo soy bien flojo. Y la lección, hermanos, es que tienes que reconocer que tu pecado es tuyo, valga la redundancia, es tuyo, tú lo cometiste, tú lo hiciste, salió de ti, que tú eres responsable. Y no hay otra persona responsable más que tú. No echarle la culpa a tus padres o al medio ambiente o como Adán. Adán luego Dios lo confronta. ¿Y qué hace Adán? ¿A quién le echó la culpa? Adán luego le echa la culpa a Eva, su esposa. Es más, de hecho le echa la culpa a Dios, porque él dice, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer del árbol. Le echa la culpa a Eva y el último le echa la culpa a Dios. No. El cristiano dice, yo reconozco mi pecado. Mis pecados están siempre delante de mí. Ahora, la siguiente palabra es clave para entender lo que es la confesión eficaz. Nuestro texto nos dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Reconocer es el corazón de la confesión de pecados. El diccionario dice que reconocer es admitir que es cierto, estar de acuerdo con lo que dice la otra persona. Y de eso se trata la confesión. Admitir que es cierto que nosotros pecamos. Admitir que es cierto que lo que hicimos fue una maldad. Estar de acuerdo con Dios que lo que hicimos es una transgresión de su ley. Eso es la confesión. En otras palabras, nos declaramos culpables. Nos declaramos responsables de nuestro pecado. No nos excusamos, no diluimos el pecado, no nos justificamos como, es que así soy. Así somos los morales, así soy. Es que es una mentirita blanca. Pues es que es Navidad y ya sabes, la gula. Todos comen mucho en Navidad y tomamos un poco, nos emborrachamos. No. La confesión es admitir, es cierto, esto es pecado, es pecaminoso, es malo, es grave delante de Dios. Ahora, necesito aquí a alguien bien inteligente, a un niño bien inteligente. Muy bien. Si le quitamos el re al reconozco, ¿qué palabra queda? Muy bien. Conozco
es la palabra en el original de hecho. En el original literalmente dice: yo conozco mis rebeliones. Y esto nos enseña lecciones valiosísimas. Tenemos que saber cuáles son nuestras rebeliones. Poder decir: yo las conozco, yo sé cuáles son, yo sé cuál es mi problema, yo sé cuál es la tendencia, yo sé cuáles son las tentaciones, yo sé cuál es el pecado que me asedia. Y tenemos que conocerlas, es decir, saber exactamente cuál es la naturaleza de ese pecado, saber el peligro de ese pecado y cuál es el castigo que merece ese pecado. Si no conocemos nuestro pecado, no lo vamos a confesar de verdad. Si realmente no conocemos el peligro y el castigo de nuestro pecado, no nos vamos a arrepentir, no lo vamos a confesar como debemos. Y también, por supuesto, como dicen los soldados, los guerreros, los capitanes, los militares, tenemos que conocer al enemigo para saber cómo lo vamos a confrontar. ¿Cómo es? ¿Qué hace? Tenemos que conocer al enemigo. Ahora, es por eso muy importante que te mires en el espejo de la palabra de Dios para que sepas qué manchas tienes. Para que mires en ese espejo si esas manchas están creciendo y no son simétricas, a lo mejor es cáncer. Tienes que verte en la palabra de Dios para saber de esas manchas, esa contaminación que tienes. Y solo por la palabra de Dios, solo por la Biblia, puedes saber realmente cuáles son tus pecados, qué tan graves son, su naturaleza, su castigo. Para el mundo, matar bebés en el vientre de la madre no es un pecado. Pero ¿qué dice Dios? Eso es asesinato. Para el mundo, que se case un hombre con otro hombre no es pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Eso es abominación. Para el mundo realmente la codicia no es pecado. Es por eso que tenemos tantos casinos. Y aquí aún en Hermosillo, qué pena, qué vergüenza. Yo me acuerdo de niño, no había esto de los casinos. Pero ¿y ahora? Qué terrible es esto. Y están llenos, repletos. Podríamos cambiarle el nombre a la iglesia, Casino Monterrey, y se nos iba a llenar la iglesia. Pero qué triste. El mundo dice: no hay problema. No hay problema. Y Dios dice: la codicia, la avaricia es idolatría. Para el mundo, acostarse con otra mujer que no sea tu esposa es un affair. Hasta suena sofisticado, ¿verdad? Así se dice, affair. Francés. Es un adulterio. Eso es grave ante Dios. Y el punto es, hermanos, que tienen que conocer su pecado. Tienen que decir: yo conozco mis rebeliones. Tienen que saber qué dice Dios de su pecado. Y es la Biblia que nos enseña qué tan poderoso es el pecado, qué tan engañoso, qué tan peligroso. Y eso te va a ayudar entonces a evadirlo, huir de ese pecado, detectar el principio de la tentación. Te va a ayudar sobre todo a odiarlo y arrepentirte con temor y temblor. Eso es lo que te lleva a la confesión eficaz. Y sobre todo, es lo más importante, te va a llevar a apreciar la gran misericordia de Dios al salvarte de tus adulterios, al salvarte de tus lujurias, salvarte de los asesinatos y los odios y los enojos y las desobediencias y los fraudes. Y ahí puede agregar tu conciencia lo que has hecho. Pero gloria a Dios, Él te ha perdonado. Y aprecias tanto porque puedes decir: yo conozco mis rebeliones y toda esa maldad que hice, sus crímenes, pero Dios me ha perdonado por los méritos de Cristo. Y así entonces agradeces a Dios y le adoras por su gran salvación. Y es lo que hace el salmista, porque conoce y reconoce sus pecados y dice: esos son puras rebeliones. Esa es la siguiente palabra de nuestro texto: porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Saben qué es una rebelión? El diccionario dice: rebelión es un levantamiento contra la autoridad con el fin de derrocarla. Eso es lo que dice el diccionario. Es el levantamiento contra la autoridad con el fin de derrocarla. Ahora, esta es una palabra muy fuerte entonces. De hecho, la palabra en el original también se puede traducir transgresión.
Y el problema, por supuesto, es que el pecado es una rebelión contra Dios, es una transgresión de su ley. Queremos, en otras palabras, derrocar a Dios. Entonces, hermanos, vamos a confesar nuestros pecados eficazmente al reconocer que la desobediencia a los padres, no honrar a nuestros padres, la insumisión al esposo, no amar a la esposa y cualquier otro pecado, a lo último es rebelión contra Dios. Al pecar eso, al cometer esas cosas, estamos diciendo: abajo Dios, Dios sea derrocado. No, yo quiero ser Dios. Ese es el problema. Nosotros queremos ser dioses, no queremos estar bajo las reglas de Dios. Queremos hacer lo que nosotros queramos. Y a lo último, lo más grave del problema del pecado es que queremos nuestra gloria, nuestra voluntad, no la gloria y la voluntad de Dios. Ahora, en la segunda frase, el autor usa otra palabra para describir nuestra maldad. Véanla. La segunda frase dice: y mi pecado está siempre delante de mí. Nuestra maldad aquí está descrita con esa palabra tan general y tan conocida, pecado. Y la palabra hebrea significa literalmente fallar a la marca. El pecado es fallar a la marca que Dios ha puesto. No sé si ustedes han jugado a los dardos, esos círculos concéntricos, ¿verdad?, que tienen numeritos. Y lo máximo, el número más grande, por supuesto, es pegarle al círculo de en medio. Y uno tira los dardos, sí, si le pega al medio y entre más le pegue a uno al medio, pues más puntos y así gana uno. Pero Dios dice: le tienes que pegar al centro. Y si no le pegas al centro, tú fallas, tú pierdes, tú mueres. De eso se trata, fallar a la marca. No es que le estamos tirando nosotros a ese juego y no le pegamos al centro, le pegamos como al tercer círculo concéntrico y no estamos tan mal. No somos como el vecino. El vecino nunca va a la iglesia y se emborracha, pero nosotros vamos a la iglesia de vez en cuando y tenemos la Biblia, la leemos cuando nos acordamos. No, Dios dice: si tú no le pegas al centro, tú pierdes. Y si tú pierdes, si no le pegas al centro, tú mueres. Ese es el pecado. Fallar a la marca exacta de Dios. Fallar a la marca de su santidad. Fallar al estándar de su perfección. Su estándar de bondad, de compasión, de paciencia, de amor. Entonces, reconocer el pecado como esa gran falla nos lleva a la confesión eficaz. Nos lleva a sentirnos tan mal. Nos lleva a sentirnos tan culpables como el publicano nos dice en Lucas 18. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, ten misericordia de mí. Y más, por supuesto, vamos a tener esa actitud si el pecado está siempre delante de nosotros, como dice la última frase. Véanla. Nos dice el Salmo 51:3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David no olvidaba su pecado, no podía, lo seguía a donde quiera que iba. Se iba de cacería y ahí iba y recordaba su pecado. Meditaba y recordaba su pecado. Dormía y ahí estaba la pesadilla recordándole su pecado. Comía y ahí estaba su pecado. Salía a la guerra y ahí estaba su pecado. Años después, décadas después, él recordaba su pecado. Y en un salmo se acordaba de los pecados de su juventud. Ahora, y yo creo que esta es la realidad de muchos de nosotros. Si tenemos conciencia, vamos a acordarnos de muchas cosas feas y horribles que cometimos desde niños. Pero ¿saben qué? Es una misericordia de Dios que tengamos esos remordimientos, esos recuerdos. Porque al estar el pecado siempre delante de nosotros, vamos a reconocer qué tan pecadores somos, qué tan débiles y somos pecadores crónicos. Como dice el apóstol Pablo, el pecado mora en nosotros, somos carnales, vendidos al pecado. Y eso nos lleva al arrepentimiento continuo. Y sobre todo apreciar el hecho que la sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. 1 Juan capítulo 1, si ustedes apuntan.
Eso es lo que dice nuestro versículo. Vamos a terminar con unas lecciones y comentarios prácticos de todo el versículo. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En primer lugar, el primer comentario. Debemos reconocer, hermanos y hermanas, debemos reconocer nuestras rebeliones todos los días. Todos los días. Descubrí después de 50 años de edad, después, no me acuerdo cuándo comencé a rasurarme, tal vez he tenido la edad de 15 años, 14, no sé. Después de 50 años de edad, descubrí, fíjense, que si me rasuro todos los días, es más fácil y menos doloroso que rasurarme después de 3 días o 4 días o 5 días. Porque pasa que a veces los lunes yo no me rasuro, pues es mi día de descanso y no salgo generalmente, nadie me ve, así que no me rasuro. Y el martes, para que hasta el miércoles es el tiempo de oración, entonces me espero hasta el miércoles en la tarde. Pero descubrí, si me rasuro todos los días, no me duele tanto. No me causa tanto problema de salpullido y el problema de la cara. Debemos de rasurarnos de las rebeliones y los pecados todos los días. No esperarnos al tiempo de Santa Cena, no esperarnos al domingo cuando vayamos a venir a la iglesia. No. En los antiguos tiempos, los puritanos, antes de dormir, cuando terminaba el día, hacían una lista de las cosas buenas y las cosas malas que habían hecho en el transcurso del día. Este es un buen hábito. Y tenían sus diarios, por cierto. Apuntaban ahí. Y esto es muy bueno. En vez de terminar el día viendo las noticias o con una película, repasemos lo que hemos hecho. Buscando, por supuesto, el perdón de Dios por las cosas malas que hemos hecho. Y si hemos hecho cosas buenas, dándole gracias a Dios porque Él nos dio el querer como el hacer por su buena voluntad. En segundo lugar, los remordimientos son buenos si nos llevan a la cruz, pero son malos si nos paralizan. Yo creo que todos nosotros quisiéramos tener, como los que saben de computadoras, tener un botón de reset. Un botón de reset y que el disco duro de nuestra memoria se borre totalmente, que la conciencia y todo lo que tenemos ahí se borra totalmente, que ya no recordáramos nada, especialmente en nuestra juventud. Pero Dios en su sabiduría y en su misericordia, creo yo, nos deja esos recuerdos, nos deja esos remordimientos y esos sentimientos de culpabilidad para que seamos más humildes, para que estemos precavidos contra otra tentación similar. Y creo yo que la convicción genuina, la confesión eficaz, a lo último, no es temporal, es continua. Y esos remordimientos, al tenerlos siempre, o como dice literalmente, continuamente delante de nosotros, como cristianos podemos aprovecharlos para arrepentirnos continuamente y gozarnos del perdón de Dios continuamente. Adorarlo a Él como Él se lo merece, con más gratitud por su gran misericordia. Vamos a un ejemplo de esto. En 1 Timoteo, el apóstol Pablo, muy sincero, creo yo que escribe con tristeza. En 1 Timoteo 1, nos dice en el versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. No lo había olvidado, estaba en su conciencia. Y muy triste ha de haber sido escuchar a una madre gritar: no te lleves a mi hijo, no lo lleven a la cárcel, no lo atormentes. Pues, y me imagino que Pablo, así como Pedro, dice la leyenda, que Pedro cada vez que escuchaba un gallo, cada vez que escuchaba ese, ¿cómo se dice? El canto del gallo, cada vez que escuchaba el kikiriki de un gallo, que Pedro lloraba. Y lo creo. Y Pablo no ha olvidado, Pablo no olvidaba lo que había hecho contra la iglesia de Dios y que fue un perseguidor. Y él dice: mas fui recibido a misericordia, lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra y fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo
Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esos remordimientos, esos recuerdos, los llevan a darle la gloria a Dios. Pero los remordimientos son malos si el diablo los aprovecha para paralizarte. ¿Qué quiero decir con esto? El diablo te convence que Dios no es bueno. Te dice, Él no te perdonó, Él nunca te va a usar en el reino, Él nunca te va a recibir en gloria. Ahora, esos remordimientos son muy malos, por supuesto. Sobre todo si te entristecen sobremanera, para usar una palabra ahí de 2 de Corintios. Te entristecen sobremanera, te llevan a una depresión espiritual crónica que tú estás tan triste, no quieres venir a la iglesia, no quieres cantar, no quieres leer la Biblia, no quieres saber nada en la cristiandad. Y lloras tanto que no te dejan ver la cruz de Cristo. Has perdido la paz ya por esa tristeza, por ese remordimiento. La esperanza, el gozo de la salvación, la has perdido totalmente. Ahora tienes que deshacerte de esos remordimientos, por supuesto. Tienes que aferrarte más a las promesas del Evangelio. Tienes que deshacerte de ellos aprendiendo que tan preciosa y poderosa es la sangre de Cristo, que continuamente nos limpia de todo pecado. Y considera también, aunque tengas esos recuerdos, por supuesto quisiéramos no tenerlos, pero aunque tengas esos recuerdos, Dios ya no los tiene. Ya han sido borrados totalmente de su libro. Los ha echado atrás de sus espaldas, como dice un profeta. Como dice otro profeta, los ha deshecho como la nube, como la neblina que pasa. Dios los ha enterrado en lo más profundo de la mar, como dice otro profeta. Dios ya no lo recuerda. A lo mejor tú lo recuerdas y te sientes culpable, pero delante de Dios ya no eres culpable. Ya eres justificado, declarado justo, porque Cristo pagó por esos pecados y Él te ha acreditado con su justicia. Entonces, no te guíes tanto por tus sentimientos y recuerdos. Guíate más bien por los mandamientos de Dios y sus promesas. El penúltimo comentario: es el Espíritu que nos hace reconocer nuestras rebeliones. Es el Espíritu Santo que nos hace reconocer nuestras rebeliones. Nuestro Señor Jesucristo nos prometió en Juan: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que nos convence. Nadie, absolutamente nadie, reconoce su pecado, sus rebeliones por sí mismo. No en el sentido de que lo hemos visto, no en el sentido que nos lleva a una confesión y creer en el Evangelio. Solo el Espíritu puede cambiar nuestro corazón. Solo el Espíritu nos puede dar la luz en nuestra mente para que entendamos la gravedad de nuestro pecado, que es contra Dios. Y solo el Espíritu nos concede el arrepentimiento y la fe en Cristo, por supuesto, que nos ayuda a confesar nuestros pecados con un corazón contrito y humillado. Entonces, tú tienes un amigo o un hijo o un vecino que es rebelde, es pecador, y no quieren dejar sus pecados por más que les testificas y les lees la Biblia. No quieren creer, no quieren confesar y arrepentir de su pecado. Lo primero que tienes que hacer es orar para que Dios envíe su Santo Espíritu para que los convenza de sus pecados. El Espíritu es el que hace la obra, no nosotros. Ningún pastor, ningún predicador, por más famoso y santo que sea, no puede convencer a tu amigo o a tu hijo. Tiene que ser el Espíritu Santo. Tú mismo, al leer la Biblia, al venir a la iglesia aquí, al sentarte, al escuchar el sermón, ora para que el Espíritu te convenza de tus pecados. Y cuando los confieses, Él los va a perdonar, Él los va a lavar, y tu conciencia quedará más limpia que la nieve, como dice el Salmo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un último comentario, creo que es el más importante del sermón. Cristo nunca se rebeló contra Dios. Cristo nunca pecó. Él siempre hizo la voluntad de Dios Padre. Él nunca falló. Siempre le dio al centro de la voluntad de Dios. Siempre cumplió con el estándar perfecto de Dios. Es por eso que nos puede salvar.
Es por eso que podemos ser justificados, declarados justos. ¿Por qué? La perfección de Cristo, su justicia, el premio y la recompensa de su justicia humana es acreditada a nosotros por nuestra fe en Él. Entonces, arrepiéntete hoy. Cree en Él como el gran mediador, nuestro representante. Él fue el que le dio al mero centro. Él fue el que hizo todo a la perfección. Es a Él realmente el único que acepta a Dios por lo que hizo. Y a nosotros en Él. Esa es nuestra esperanza. Y ese es el cristianismo. Esas son las buenas noticias. Nosotros vamos a tirarle y esforzarnos. Y hasta el último día vamos a fallar. Nunca le vamos a pegar al mero centro de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siempre vamos a ser pecadores. Pero Cristo nunca falló. Nadie pudo redarguirlo de pecado. ¿Se acuerdan? ¿Quién de vosotros me redarguió? No había nadie. Pilato no pudo. Este es un hombre justo. Herodes, este es un hombre justo. La esposa de Pilato, este es un hombre justo. El centurión ante la cruz, este es el Hijo de Dios, este es un hombre justo. Y ese es el Evangelio. Cristo justo, el Hijo de Dios perfecto, vivió en nuestro lugar, en nuestra representación, como nuestro sustituto. Nosotros creemos en Él y en Él somos salvos.